Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? ¿Les ha pasado que Dios les da un sueño muy impactante y se despiertan y se vuelven a dormir y Dios les da la continuación del sueño? ¿O les ha pasado que se hace de día y la siguiente noche que vuelven a dormir les da la continuación del sueño o quizás se los da días después? Pues algo así me pasó. Les voy a platicar un sueño muy impactante sobre el arrebatamiento de la iglesia que Dios me dio hace algunos años. De hecho, es de los más impactantes que me ha dado Dios. Me dejó marcado. Nunca lo olvidé. Y pasó el tiempo, quizá algunos meses, no recuerdo, y me dio la parte 2 del sueño, donde el sueño número 2 tenía muchas de las características del sueño número 1. Pero en la primera parte me habló del arrebatamiento de la iglesia, pero la resurrección de los santos, los que durmieron en Cristo, los que ya estaban enterrados y van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento es lo mismo que la primera resurrección, la resurrección de los santos. Eso me lo mostró en el primer sueño. Y en el segundo sueño me mostró, ahora sí, el arrebatamiento de los que vamos a estar vivos cuando Jesús regrese, y cómo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y saldremos volando y recibiremos al Señor Jesús en las nubes. Te los voy a contar los dos sueños. Presta mucha atención. En el primer sueño, yo iba manejando en mi camioneta y yo pude ver que iba en la carretera. Y a mi lado izquierdo de la carretera, yo iba en el carril del lado derecho, a mi lado izquierdo yo vi un panteón, un cementerio. Era como de esos cementerios de Estados Unidos o europeos, que está como en un bosque, el pasto muy bonito, y yo me estacioné y apagué la camioneta y me bajé. No sé por qué me bajé y empecé a caminar en el cementerio. De repente, mientras yo caminaba y veía las tumbas, yo me di cuenta que eran tumbas muy viejas, era un cementerio muy viejo. Algunas tumbas eran de siglos atrás. Y yo empecé a caminar entre las tumbas. No me adentré mucho en el cementerio, apenas estaba en la entrada porque estaba cuidando mi camioneta. Y de repente hubo un gran terremoto. Mientras yo estaba apreciando el paisaje, era la tarde en mi sueño, y lo curioso es que en ambos sueños era la tarde y en ambos sueños yo iba manejando. Y mientras yo estaba observando las tumbas, hubo un grande terremoto. El suelo se sacudió con violencia. Y de repente, yo vi que sucedió lo siguiente. Algunas tumbas, no todas, algunas se abrieron, y yo vi que de las tumbas salían personas con cuerpos glorificados. Su cuerpo brillaba como las estrellas. El color de la luz que salía de sus cuerpos eran como el color de los rayos, era como blanco azulado. Y me encontré esta imagen en internet y es muy, muy, muy parecido a lo que yo vi. Yo vi que las tumbas se abrían y los que habían dormido en Cristo se levantaron y no ascendieron a las nubes inmediatamente. Yo vi que salieron de las tumbas y les vi sus rostros de extremo gozo y extrema felicidad, un gozo inefable y sublime. Y yo empecé a ver y yo les vi sus facciones. Y de repente empecé a ponerle atención a uno por uno de los que se estaban levantando de entre los muertos. Y vi una niña, y se me hace muy curioso esta foto porque la primera persona resucitada que vi era una niña, y me dijeron en mi espíritu, esa niña tenía 12 años cuando murió. Y ella murió de una gran fiebre, pero ella me amaba, era mi discípula, y se salvó.
Y yo vi que entre los que estaban resucitando, que estaban muertos, yo vi que entre ellos podían platicar y estaban hablando y estaban extremadamente felices. Una felicidad. Ellos se les notaba la sonrisa, el gozo, el brillo de los ojos. Y yo vi que esa niña que tenía 12 años cuando vivía en la tierra, que murió de una gran fiebre, me dijeron, ella vivió hace siglos. Y yo sentí que ella era como del año 1700 y que ella era europea. Y ella hablaba con otra mujer. De alguna manera yo recibía ese conocimiento sobrenatural por discernimiento o profecía, yo no sé, y me decían las vidas de las personas que estaban resucitando, quiénes eran ellos, a qué se dedicaban, cómo murieron, etcétera. Y esta niña de 12 años estaba platicando con otra mujer y puse mi mirada en otro hombre que estaba resucitando, y ese otro hombre era mayor, tenía como 60 años cuando murió, también era de siglos pasados, también era un hombre que fue europeo, no sé de qué país fue, pero me dijeron que él tenía un oficio muy humilde y él estaba resucitando porque fue discípulo fiel de Jesús. Si le hubieras visto la cara a los que estaban resucitando, y era tan impresionante porque eran muchos, pero no demasiados, porque no todos los muertos resucitaron. Acuérdate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en delante. Te lo voy a leer. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero se abren las tumbas de los que durmieron en Cristo y se salvaron. Y ellos resucitan primero, y luego la iglesia vuela. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo vi esos dos eventos, la resurrección de los santos y el arrebatamiento de la iglesia a los que estemos vivos cuando Jesús regrese. Y fue impresionante verlos y ver de qué países eran, cómo habían muerto, a qué se dedicaban, cómo le fueron fieles a Jesús. Y ellos estaban muy emocionados porque estaban viendo su cuerpo resucitado, cómo brillaban, veían sus manos, se reían, estaban alegres, estaban dándole gracias a Dios, alabando a Dios. Era un gozo sublime, extremo, majestuoso. Su rostro, aparte de la luz que radiaba, el gozo en ellos radiaba. No había una sola gota de tristeza, de desánimo, de desesperanza. Era un gozo extremo, así lo defino. Y yo estaba impactado en el sueño, porque yo los estaba viendo resucitar. Y cuando ellos estuvieron unos minutos platicando entre ellos, viendo su cuerpo de gloria que acababan de recibir, fueron disparados hacia el cielo. Salieron volando. Y yo me quedé viendo las tumbas que sí se abrieron y las tumbas que no se abrieron, y se acabó el sueño. Muchos meses después, Dios me dio otro sueño. En ese otro sueño, yo estaba también manejando en la carretera, pero en este otro sueño fue diferente, porque estaba manejando la misma camioneta, y en los dos sueños yo estaba manejando en la carretera. Por eso me digo a mí mismo, bueno, tal vez el arrebatamiento me agarra manejando, no lo sé. Y sonó la trompeta, una trompeta extremadamente fuerte, que me estremeció todo mi ser. Y cuando me di cuenta, yo sentí una sensación de menta, como los dulces de menta,
como si agarraras 1 kilo de mentas y te los comieras, una sensación de menta que recorrió todo mi cuerpo y en un abrir y cerrar de ojos, yo salí volando por el techo de la camioneta. Salí volando. Salí disparado hacia el cielo. Me asusté, me sorprendí. Fue una sensación demasiado rápida. Porque uno va concentrado manejando en carretera con el volante, así, cuidando, precavido de los otros autos, de no salirte de tu carril. Y de repente salí volando. Yo no pude controlar la situación. Y sentí la sensación de menta y me di cuenta que mi ropa brillaba con el mismo brillo que había visto en el sueño anterior a los que habían resucitado, un blanco azulado. Me di cuenta que mis manos brillaban con ese blanco azulado mientras ascendía a la velocidad del rayo en un abrir y cerrar de ojos. Yo estaba asombrado de lo que me estaba sucediendo. No podía creer que Jesús estaba regresando en ese momento. Fue una sensación impresionante y una alegría, una tranquilidad en tu conciencia saber que hiciste lo correcto. Te arrepentiste de tus pecados, amaste a Jesús, lo obedeciste, viviste para Él. Y ahora serás recompensado eternamente y estás a segundos de ver al Rey de Gloria, estás viajando por el cielo a la velocidad del rayo siendo arrebatado, estás gozando de los primeros segundos de ver tu cuerpo de gloria. Y yo iba a toda velocidad y me pararon en la nube. En la nube sucedió lo siguiente. Yo vi a millones y millones y millones de personas a mi derecha, a mi izquierda, enfrente de mí, todos vestidos igual de blanco, un blanco resplandeciente, brillante, como el rayo que es medio azul y medio blanco, sus rostros brillando, el mismo cuerpo que yo vi cuando los muertos habían resucitado. No había dolor, no había tristeza, pero me vino un pensamiento: ¡Ah! ¡Mi familia! ¿Dónde está? Y eran millones de personas de todos los países, de todas las edades. Fue algo asombroso, pero no solamente estaban parados en la nube los cristianos que estaban vivos cuando ocurrió el arrebatamiento, también estaban parados en la nube todos los que habían dormido en Cristo en siglos pasados y milenios pasados que acababan de resucitar. Nos pararon en la nube a Abraham, Isaac, Jacob, a los 12 apóstoles, a María, a José, a Pablo, Timoteo, todos los salvos del Nuevo Testamento del pasado, todo el cuerpo de Cristo, los discípulos de Jesús de todos los siglos, desde que Jesús vino a la tierra hace 2000 años, murió y resucitó, todos los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Josué, Samuel, David, todos estábamos parados en la nube. Nos reunieron a los salvos del Antiguo Testamento y a los salvos del Nuevo Testamento, a los que resucitaron y a los que estábamos vivos cuando Jesús regresó. Era una congregación de millones y millones y millones, y también los bebés que salieron volando. Y en la nube yo no vi bebés y niños chiquitos, yo vi que les dieron un cuerpo como de joven. Y fue una cosa impactante, y sí me vino a la mente mi familia, porque yo tengo familiares que no obedecen a Dios, que están en idolatría, no se han salido del catolicismo, y los católicos no se van en el arrebatamiento, son idólatras. No han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, no obedecen a Jesús. Y me dolió mi corazón por un momento, me asusté, dije, ¿dónde están? Pero después la paz llenó mi corazón y se me olvidó. Ese pensamiento ya no lo pude alcanzar, desapareció de mi mente y la paz completa y gozo total, y nada me impidió disfrutar ese momento, pero sí por un momento llegó ese pensamiento a mi mente, pero Dios lo quitó, lo borró, desapareció, ya no alcancé ese pensamiento, ya no lo pude volver a tener. Como que Dios permitió que yo tuviera esa experiencia para que aprendiera que Él va a quitar todo dolor, todo temor, toda angustia. Y la congregación de los santos estábamos parados en las nubes, pero Jesús todavía no estaba ahí. En ese momento, los millones de salvos que estábamos ahí, parados en la nube, empezamos a ver una luz majestuosa y gloriosa que venía del espacio, venía de arriba de la tierra, y esa luz gloriosa y majestuosa empezó a descender y empezó a entrar a la tierra.
todos supimos al instante que era Jesús y todas las huestes celestiales que venían a recibir a la iglesia en las nubes. Y todos los millones de salvos parados en las nubes con cuerpos glorificados, nos postramos en la nube y adoramos al Cordero de Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Fue una sensación tan fuerte, fue un impacto, fue una gloria indescriptible. Y a pesar de que yo no sabía quiénes eran los millones que estaban alrededor de mí, de los cristianos salvos, yo sentía amor y hermandad, porque en el cuerpo de Cristo todos somos hermanitos y tenemos un Padre que es el Padre Celestial. Somos familia celestial, familia espiritual. Y yo sentía amor, paz, gozo, adorando a Jesús, preparándonos. Jesús bajó despacito, nosotros parados en las nubes, recibiéndole, viendo su gloria, millones postrados, adorándole, dando gritos de júbilo, exclamación de alabanzas, había gritos, ¡ah!, de gozo, de alegría, exclamaciones de júbilo. Fue una adoración extrema, sublime, cuando la iglesia que estábamos parados en las nubes estábamos recibiendo a Jesús en el aire. Yo no le pude ver la cara, su gloria brillaba demasiado. Fue la sensación más maravillosa que he tenido en mi vida, y se acabó el sueño. Ay, hermanos, cómo hubiera deseado que no hubiera sido un sueño, sino que hubiera sido verdad. Aprendí muchas cosas. Te voy a leer 1 Corintios capítulo 15, dice: He aquí, capítulo 15, verso 51. Qué interesante que el 51 es el 15 al revés. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos, significa que habrá una última generación que estará viva cuando Jesús regrese y no morirá. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a resucitar. Jesús nos va a arrebatar. Y Jesús va a regresar en esta generación. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, me mostró estas dos grandes visiones para predicarlas a toda la humanidad, y que sepan que en esta generación en la que nosotros vivimos Jesús regresa. Tenemos que estar en santidad, en obediencia a las palabras de Jesús, a su santo evangelio que tiene poder para salvar. Tenemos que caminar con conciencia limpia, en justicia, en rectitud, irreprensibles, sin mancha ni arruga, apresurándonos y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le veremos, y gloria al Señor Jesús. Y yo espero que tú seas grandemente edificado con lo que el Padre Celestial le dio a este siervo inútil, esta revelación gloriosa. Y yo espero que esto fortalezca tu fe y te afirmes y te santifiques y te consagres y vivas para Jesús y lo ames con locura. Él sea tu primer amor, y todos los días ores al Padre en nombre de Jesús, leas la Biblia, prediques el Evangelio, porque pronto Jesús viene a arrebatar a su iglesia. Gloria a Jesucristo, gloria al Padre, al Hijo, Jesucristo y al Espíritu Santo. Gracias, Dios, por esta revelación.